a iniciar grabación desde ahorita. Mil disculpas, no me había dado cuenta que no estaba grabando la sesión. Este, pues ya lo grabaré aparte o se los mandaré aparte esta parte, ¿vale? Para no atrasarlos. Entonces vamos a continuar. Como les decía, cuando nosotros creamos una variable de tipo de referencia, como lo es esta, nosotros podemos mandar a llamar objetos. Digo, perdón, métodos dentro de los objetos. Por ejemplo, tu string es un método que está almacenado en la variable tipo de referencia. Este, perdón, en el objeto tipo de referencia. Entonces, cuando nosotros queramos mandar a llamar a este método, lo único que tenemos que hacer es poner un punto, como lo es aquí. Tenemos aquí el nombre de nuestra variable, que es referencia, y ponemos referencia punto, y como podrán ver, nos van a salir las otras variables que tenemos aquí creadas. Y nos van a salir algunos métodos implementados por sí solos. Estos métodos implementados son default, son creados en sí mismos por Java. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner punto to string con la intención de querer imprimir esto, ¿no? Entonces, el método toString, nosotros ya lo estamos viendo aquí, lo que hace pues es alterar este método con la intención de poder devolvernos el contenido de nuestro objeto. Entonces, algo que se tienen que tomar en cuenta siempre es que todas las variables de tipo de referencia siempre van a contener métodos y siempre van a estar basadas en un objeto. Es decir, siempre van a ser de una clase. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Nada más antes de eso, ¿ya no quedó ninguna duda acerca de esto? ¿Todo claro? No, todo claro. Excelente. Entonces vamos a pasar a las diferencias entre primitivos y referencias. Bueno, ahorita ya vimos algunas. Por ejemplo, una diferencia muy clara entre los primitivos es que los primitivos no pueden ser inicializados con un valor nulo. Es decir, que yo no puedo ir y ponerle a un valor primitivo. Por ejemplo, no puedo agarrar y ponerle aquí, inicializarlo con nulo. Eso es imposible. Como tal, me marcaría un error. En este caso, esta es una variable que está a nivel de clase, por lo tanto es una variable de instancia. Entonces, por sí sola se va a inicializar. Como podrán ver aquí, se inicializaron con nulo, pero eso es debido a una particularidad exacta de Java. Pero como tal, nosotros, si venimos aquí en el main, por ejemplo, y queremos crear una variable que se llame, por ejemplo, no puedo, perdón, no puedo contener nulo. Voy y le pongo un null, me va a marcar un error de compilación y este error de compilación me va a decir que no es posible convertir de nulo a entero. Esto es porque las variables de tipo primitivo no soportan el nulo y no soportan pues tampoco métodos como tal. Es decir que yo por ejemplo puedo crear mi variable aquí y posteriormente si yo quiero no puedo hacer esto de ponerle el punto porque no me va a desplegar ningún menú y como tal no va a tener ningún método. Entonces las variables de tipo primitivas no pueden llamar métodos y tampoco pueden ser inicializadas como nulo. Eso es muy importante. Este, ahora, esos son los dos tipos de diferencias más principales. Otra diferencia es, como les mencionaba, que los datos de tipo primitivo usan minúsculas en su totalidad. Ya habrán descifrado esto si han prestado atención a los cursos. Como tal, han visto que se escriben completamente en minúsculas. En cambio, una variable de tipo de referencia se escribe con minúsculas y mayúsculas, tal como está escrito en la clase. Si pueden ver cuando yo le pongo el mouse encima, o sea, cuando yo este, cliqueo encima de esta variable, de este tipo de dato, se me pone también la clase en azul. Y eso es porque yo estoy creando una referencia hacia esa clase. Entonces estoy creando el tipo de dato de esta clase. Así es como funciona. Entonces esas son las diferencias más notorias que hay. En algunos IDEs por sí solos te dicen de dónde van conectadas, cómo se ven. Hay IDEs un poquito más
especializadas, y hay otras como lo es Eclipse que simplemente no está lo suficientemente especializada para decirte en texto claro de dónde viene, pero sí que te puede dar referencias y si ya tienes algún conocimiento ya puedes saber hacia dónde va el asunto, ¿no? Entonces esas son las diferencias más notorias y las diferencias que debemos tener siempre en cuenta al momento de querer hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra situación que puede pasar es este querer meterle aquí, no sé, apellido. A ver, punto. Ah, sí, cierto que no está allá. Vamos a hacerlo acá. Apellido punto len. Entonces, cosas que podemos hacer, podemos decirle que nos devuelva con este método un entero. Eso sí que lo podemos hacer. Pero hay otras cosas como por ejemplo, no sé, un char no puede soportar un método, entonces no podría devolvernos este tipo de relación, ¿no? Entonces esos son algunos ejemplos, ¿no? Por decirlo así. ¿Hasta aquí alguna duda acerca de eso? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Son la declaración de variables e inicialización. Muy bien. Esto es fácil. Ya hemos visto en múltiples ocasiones durante este curso, hemos visto cómo crear una variable, cómo declararla y cómo inicializarla. Entonces, vamos a definir, muy importante, para que ya quede bien estandarizado, cómo es que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, déjenme ver si aquí tengo este... acá está. Entonces, aquí tengo el mismo ejemplo que tenemos acá en las diapositivas, que es string suname es igual a the best su y un número que es number animals, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura que nosotros debemos tener en cuenta al momento de crear cualquier variable. Las variables se componen de una estructura inicialmente de un tipo de dato. Lo primero que vamos a hacer es declarar el tipo de dato que queremos de nuestra variable. En este caso, ¿cuál sería el tipo de dato? Sería string y sería int. Lo siguiente que vamos a hacer al crear una variable va a ser el nombre. Y ese es el segundo campo que vamos a poner al momento de crear una variable, de declararla, ¿ok? Entonces, esto como tal representa lo que sería la declaración de la variable. ¿Ok? Este pequeño pedazo hasta aquí que se llama la declaración de variable. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ponerle un igual si queremos inicializar la variable. Si no, podemos terminarla con un punto y coma, no pasa nada. Incluso podemos crear una variable de tipo, no sé, string y poner name, ¿no? Alumnos name. Entonces yo puedo ponerle puntos y comas y como pueden ver, pues puede quedarse así. No pasa absolutamente nada. Eso sería simplemente una declaración de variable. Ahora, la inicialización por su parte es es el hecho de darle a una declaración un valor. Eso quiere decir que yo voy a darle un valor como tal a a una de mis variables declaradas. Entonces yo tengo creada aquí la variable suName. Tengo creada una variable de tipo dato string que tiene como nombre suName y lo que yo le voy a poner como inicialización, como la voy a inicializar es con este nombre de aquí que es TheBestSu, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer en este caso pues es decirle, ok, va a ser TheBestSu. Entonces ya con esto yo he inicializado mi variable, lo único que faltaría pues es ponerle el punto y coma. Entonces esta segunda parte que va después del igual habla de lo que es la inicialización. Son dos partes totalmente distintas, no confundirlas, por favor. Son las dos partes que componen a lo que sería la declaración e inicialización de variables. No confundir lo que es una declaración con una inicialización. Son las dos partes que componen en su totalidad este texto que podemos ver aquí, ¿no?
Entonces, para repasarlo, recuerden, lo primero es el tipo de dato, posteriormente el nombre que queremos darle y de último la inicialización. Hay variaciones como lo podrían ser en los casos de string, ya que es un bueno, vamos a ver algo más, un poquito más, más complejo. Por ejemplo, perfecto. Vamos a ver aquí, char sequences. Y yo quiero aquí crear una secuencia. Entonces aquí en esta secuencia yo le puedo decir que sea de tipo, me parece que lo puedo hacer así, tipo string. Y no habría ningún problema. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Es muy importante saberlo porque las variables pueden ser inicializadas de varias formas. En su caso, esto es una variable, como habíamos mencionado hace un momento, una variable de tipo de referencia, que también a su vez es conocida como una variable de instancia. Entonces, las variables de tipo de referencia o de instancia, bueno, aquí es de instancia porque se encuentra a nivel de clase, pero normalmente, una variable de tipo de referencia también puede estar dentro de un método, ¿no? Entonces, la variable de instancia que estamos viendo aquí, justamente aquí, es de tipo char sequences y yo la estoy inicializando con un objeto de tipo string, es decir, le estoy mandando un objeto string, pero esto pasa y esto está permitido porque más adelante vamos a ver un tema que se llama herencia o implementaciones o interfaces también. Y en este caso string, él está implementando como tal lo que sería char sequences. Entonces déjeme buscarlo aquí. Aquí tiene las implementaciones que tiene. Acá está, es char sequences. Entonces, dado que char sequences es el padre de string, a nosotros nos está permitido crear un polimorfismo, que sería este de aquí. Estos temas los vamos a ver más adelante, pero es importante que sepan que este tipo de situaciones se pueden prestar. Entonces, de momento, pues en nuestro examen no va a venir nada parecido a esto, pero sí que es importante saberlo, ¿no? Más adelante lo vamos a ver con muchísima más profundidad cómo funciona esto una vez que empecemos con orientado a objetos, pero de momento es una manera también en la que se puede inicializar una variable. En este caso, la variable de instancia se está inicializando con un objeto, y en este caso el objeto es un string, ¿no? Es un objeto del tipo string. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con lo que sería la inicialización de variables y la declaración? Ninguna. Muy bien. Vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es la declaración de variables múltiples. Este tema está interesante. Vamos a irnos aquí. Múltiples variables. Yo aquí tengo creadas varias variables como tal, ¿no? Entonces tengo creada dentro de una misma línea de código, tengo inicializada, este, perdón, declarada tres variables de tipo entero. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Normalmente, cuando empezamos a aprender Java o cualquier lenguaje en particular, siempre empezamos haciendo esto. Ponemos, no sé, aquí S7 y luego pongo int S8 y después pongo int S9 y así sucesivamente, ¿no? Voy creando mis variables. Entonces, para evitarme este proceso, yo puedo crearlas múltiplemente dentro de una misma línea, ¿no? Dentro de una sola statement, ¿no? Entonces, yo declaro aquí tres variables de tipo entero y las puedo usar perfectamente en cualquier parte de mi código, ¿no? En este caso, porque pues es una variable de instancia. Entonces, puedo crear tres variables, puedo crear incluso e inicializar en la misma línea variables. Puedo crear aquí S4, inicializarla con hola, pongo una coma, luego S5, la inicializo como estamos aprendiendo,
otra coma, S6 y la inicializo con juntos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la sintaxis que debemos nosotros aprendernos? Es tipo de dato, que es lo primero de siempre, después el nombre de la variable y posteriormente podemos ponerle una coma y poner otro nombre de variable, otra coma y poner otro nombre de variable y así hasta que ya nos aburramos, ¿no? Entonces, otra cosa que podemos hacer es esto mismo y hacerlo aquí abajo, inicializando cada una de ellas con algo, ¿no? Cualquier cosa, no sabemos qué es, pero lo podemos hacer igualmente de esa manera, ¿no? Podemos empezar a inicializar las variables una tras otra sin ningún problema. Entonces, em, igualmente en un solo statement, en una sola línea podemos hacer esto mismo. Podemos poner un int y declararlo aquí y luego podemos poner int otra vez y declararlo aquí. No pasa absolutamente nada porque a pesar de que están en la misma línea, Java es capaz de detectar dónde acaba a través del punto y coma y dónde inicia otra declaración. Entonces, aquí tenemos una que no compila. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta que no compila? Como tal, nosotros no podemos hacer esto de que creamos una variable, le ponemos boolean S7, le ponemos una coma y después boolean S8. Esto no se puede hacer, porque como tal Java no soporta esta lectura. Sin embargo, no, tampoco sería muy rentable hacerlo, dado que sería estar escribiendo el tipo de dato una y otra vez. Y Java nos facilita pues esta otra forma de hacerlo que sería escribir nada más el tipo de dato y escribir los nombres de corrido, ¿vale? Entonces esta es la forma de inicializar múltiples variables. Digo, perdón, de declarar múltiples variables. ¿Alguna pregunta de la declaración de múltiples variables? Por ahora no. Muy bien. Vamos a pasar con nuestra siguiente diapositiva, que sería justamente esta. Vamos a hablar de los identificadores. Aquí voy a hacer un paréntesis antes de comenzar con los identificadores y es importante que conozcamos algo que se llama camel case. Antes de comenzar con cualquier identificador, existe en el mundo de la programación, existe una nomenclatura especial que se llama camel case, que está dedicada a que nosotros podamos crear de una manera confiable y limpia nuestras clases, nuestras variables, nuestras interfaces y demás cosas que tenemos en la programación orientada a objetos, ya sea de este lenguaje o de cualquier otro lenguaje que implemente este tipo de nomenclatura. Entonces, Camel Case nos dice que la primera letra de una palabra deberá iniciar con su mayúscula, seguido de cualquier letra en minúsculas. Es decir, que a partir de aquí, si yo quisiera escribir una clase, lo que tendría que hacer es poner una letra mayúscula y posteriormente escribir lo que sigue en minúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, cada que yo vaya a hacer un espacio, ¿no? Por ejemplo, quiero crear la clase variables, ¿no? Clase variables, por ejemplo. Son dos palabras que en sí yo normalmente pues las escribiría separado, ¿no? Pondría un espacio. Entonces, por cada palabra que sea diferente, lo que voy a hacer para poder implementar esto en Camel Case es escribir clase normal con mayúscula y posteriormente donde iría el espacio iniciaría a escribir la siguiente palabra pero con mayúscula. Entonces iniciaría a escribir la V con mayúscula y lo demás en minúsculas. Entonces, ¿cuál es la sintaxis que seguiríamos? Primera letra, mayúscula, primera letra mayúscula y las siguientes en minúscula. Las siguientes en minúscula, ¿ok? Entonces, después de esto, cada que haya otra palabra, repetiremos este mismo proceso. Siempre que sea una palabra diferente a la original, repetiremos este mismo proceso. Como pueden ver, yo he implementado casi todas las clases que he creado con este tipo, o sea, con Camel Case. Aquí dice múltiples variables. Igualmente acá abajo, si se puede observar, si hablo dice variables de clase.
Si se pueden dar cuenta, incluso este tipo de palabras más pequeñas las ponemos en con este tipo de nomenclatura, ¿no? Ahora, vamos a pasar a las siguientes, que son para las variables. Esto es únicamente para las clases. Este camel case que les acabo de mostrar es para las clases. Ahora, para las variables, ¿qué vamos a hacer para las variables? Las variables son distintas. Vamos a iniciar con la primera letra en minúscula. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear una variable que se llame nombre completo, nombre completo, ¿cómo se escribe en nuestro lenguaje coloquial? Es nombre, espacio, completo, ¿no? Puedo escribirlo yo de esta manera. Ahora, ¿cómo va a iniciar si es una variable en Java? Va a iniciar nombre y posteriormente, una vez que ya cambia la siguiente palabra, ahora sí vamos a usar una letra mayúscula y la vamos a poner normal, completo. ¿Por qué se hace de esta manera y cuál es la finalidad de esto? La finalidad es que nosotros podamos diferenciar qué es una clase, cuál es una variable, y entonces con esto poder saber qué es cada cosa y no tener esas confusiones a la hora de estar escribiendo código, porque pues como tal yo puedo crear una variable que se llame múltiples variables y ponerlas con esta nomenclatura. Una persona que sea un programador pues de nivel senior o de nivel junior o cualquier tipo de programador que venga a checar mi código en el futuro, que venga a hacer pruebas con el código en el futuro o que quiera hacer alguna optimización, si él ve, por ejemplo, múltiples variables escritas en minúscula, va a asumir que es una variable. Entonces, asumir que eso es una variable podría generar retrasos por parte de nosotros. Estos retrasos persisten con el tiempo, dado que muchas veces cambiar toda la infraestructura de nuestro proyecto por un error de este tipo puede ser muy costoso y a su vez riesgoso, porque podría dejar de funcionar la aplicación. Entonces, muy importante seguir estas buenas prácticas. Más que nada, estos son buenas prácticas de codificación a la hora de crear cualquier clase en Java o crear cualquier variable en Java, ¿vale? Entonces, ese es un tema aparte, pero es importante, pues, tenerlo en cuenta y conocerlo, lo que sería el camel case, ¿vale? A partir, pues, de este momento comenzaremos a usar lo que es el camel case para todos los que están aquí, y que se vuelva una práctica, pues, correcta para todos, ¿no? Ahora sí, comencemos a hablar de lo que son los identificadores. Java contiene ciertas reglas con respecto a esto, y es que la primera nos dice que debe comenzar con una letra o con un símbolo, ya se hace este símbolo o este símbolo, solo pueden ser cualquiera de esos dos, cualquiera de los otros no será aceptado. A partir de Java 9 ya no podemos usar este símbolo, que es el guión bajo, para inicializar la variable. ¿A qué me refiero? Déjenme les muestro un poquito. Lo de identificadores, por aquí lo he de tener. Voy a cerrar voy a cerrar este. Me parece que no puse ningún ejemplo. Creo que no. Bueno, no puse ningún ejemplo, así que vamos a crear aquí el paquete para poner el ejemplo. Com.clases de Java. Identificadores. Listo. Entonces vamos a crear aquí uno nuevo. Vamos a darle clase y vamos a ponerle ejemplo identificadores. Listo. Entonces, vamos a crear aquí un pequeño ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, yo puedo crear una variable de tipo string y le puedo poner aquí un guión bajo. Esto en Java 8 está permitido, pero como ven ya me lo está marcando con un warning, porque sabe que a partir de versiones más adelante esta ya no está permitida. Para mostrarles esto voy a ir aquí a otra de mis clases. Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo de ejemplo while. Aquí, por ejemplo, yo podría crear una variable de tipo string exactamente igual, y me lo marcaría como un error de compilación. Entonces, justamente esto de aquí
nos genera un error de compilación en versiones más adelantadas de Java. Ahorita estamos usando Java 8, así que aquí en Java 8 no nos permite, nos permite poder usar esto, pero más adelante ya no. Entonces vamos a ver. La regla es iniciar con cualquier letra. Entonces yo podría iniciar con, no sé, aquí una letra S, o puedo iniciar con el signo de peso, o puedo iniciar con el signo del guión bajo, ¿no? Entonces esa es la regla, ¿no? Iniciar con cualquiera de esos. Posteriormente, una subsecuencia de caracteres que podrían ser números. Mucho ojo, esto suele suceder mucho. Yo también he tenido la tendencia a confundirme. No podemos iniciar con números. Esto como tal no se puede. Pero sí que podemos hacer esto e inicializarlo con números, ¿no? Poder hacer esto. Es que si yo pongo el signo de peso y después pongo números, eso sí que lo puedo hacer, ¿no? Al final de cuentas es una secuencia de caracteres. Y como ven, pues por último no se pueden usar palabras reservadas. Ahorita las vamos a ver justo después de esas diapositivas. Siguen las palabras reservadas. Entonces, eh, cosas que podemos hacer, pues es ponerle un guión bajo y escribir, no sé, por ejemplo, Salvador, ¿no? Como variable. Eh, Otra cosa que podemos hacer es poner el signo de peso y crear nuestra variable normal. No sé, podemos aquí poner name, ¿no? Entonces, de estas formas podemos ir creando nosotros nuestras variables y sin ningún problema a partir de Java 8 en adelante. Esto va a ser completamente permitido, a excepción del ejemplo que ya vimos, que es el ejemplo del guión bajo. Entonces, esto es únicamente y aplicable para variables. Mucho ojo, esto es para variables y en su mismo caso, pues para identificadores como también podrían ser los nombres de clases, pero en su mayoría van a aplicar más en variables, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con identificadores? Vale, parece que no. Entonces, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, si no hay ninguna duda con identificadores, que sería las variables, ay, perdón. Aquí se me movió un poquito. Acá está. Estas son las dichosas palabras reservadas que no se van a poder usar. Estas palabras Java las tiene reservadas de tal manera que no las vamos a poder utilizar para la creación de identificadores. No hay mucho que explicar, simplemente son palabras que tienen un uso distinto en Java y que serán usadas para distintas cosas dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, todas estas palabras que podemos ver aquí no son permitidas por el lenguaje. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente es una lista de palabras. Si quieren la pueden googlear o si quieren se las puedo pasar más adelante. Este, Como quiera, estas diapositivas yo se las voy a estar pasando pues durante la finalización de este curso. Entonces, hasta aquí me imagino que pues no habrá ninguna duda, simplemente es la lista. Ahora la voy a mover para que no tengamos que volver a verla. Y vamos a pasar a variables locales, de instancia y de clase. Antes de esto, hasta aquí no hay ninguna duda de los temas vistos anteriormente. Por mi parte, no. Muy bien. Ahí está. Ok, excelente. Creo que por ahora Entonces, todo claro. excelente, excelente. Vamos a buen paso hoy. Vamos a pasar a las variables locales de instancia y de clase. Existen estos tres tipos de variables. Ahorita vamos a ver para qué sirven cada una y cuál es su funcionalidad. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cada una de ellas. Aquí tenemos una variable declarada como static. Esta es una variable de clase. Otra variable que es de instancia, que es de tipo string. Y otra variable declarada localmente, que es de tipo entera. Entonces vamos a empezar con las variables, lo que son las variables locales. Las variables locales únicamente son conocidas así, son locales, porque se encuentran o se definen dentro de un método. Entonces, todas las variables locales deben ser inicializadas siempre antes de ser usadas. Mucho ojo, siempre deben ser inicializadas todas las variables locales. Ellas como tal no se inicializan automáticamente como si lo pueden hacer las variables de instancia y de clase.
Y además, al principio, cuando son creadas, contienen únicamente información basura. No contienen más que eso. Voy a mover esto para un lado y vamos a ver aquí, vamos a empezar a ver un ejemplo, ¿no? Vámonos aquí a variables y vamos a ver lo que son las variables locales. Entonces yo aquí tengo creado un método que se llama notValid. En este método que devuelve un entero, yo tengo aquí creadas varias variables locales. Entonces esta variable es local, esta variable es local, esta variable es local. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, justamente aquí no compila. ¿Por qué no compila? Porque como hace un momento les mencioné, nos va a marcar que esta variable no está inicializada. En este caso debe estar inicializada, nos dice el compilador. Entonces una vez que yo inicialice la variable, ya vamos a solventar este tipo de errores, ¿no? Como ven, es de obligatorio tenerlas inicializadas y de esa manera pues poder generar nuestras variables locales. Entonces este es el ejemplo en cuestión de variables de tipo locales, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta con las variables locales? Mm. Ok. No, 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 no. Ahora, una pregunta. Vamos a hacer una pregunta para todos. Si yo declaro una variable dentro de main, ¿de qué tipo va a ser? A De ver, tipo instancia, ¿no? ok. Una instancia. ¿Alguien más que quiera participar? Recuerden, las tres opciones son instancia, locales o de clase. Esos son los tres tipos. ¿Alguien más que quiera participar para saber qué tipo de variables son las que se introducen dentro de main? Serían locales, ¿no? Ajá, de tipo locales. Ok, dos Ajá, porque es personas. un método main. Correcto. Entonces ya nos respondimos, ya tenemos la solución. Como tal, main es un método. Entonces todas las variables que nosotros creamos dentro de main siempre van a ser de tipo locales, ¿vale? Y eso va a aplicar para todos los métodos. Entonces main, como lo vimos hace dos clases atrás, es un método que nos permite pues correr nuestra aplicación. Entonces sí, son, como se decían, de tipo locales. Muy bien. Entonces ya que vimos que todos los métodos alojan variables locales, ahora nos vamos a pasar a hablar acerca de las variables de instancia. Hace un momento vimos las de tipo, vimos los tipos de referencia y van aunados mucho a lo que son variables de instancia, o variables locales o incluso las variables de clase. Todo puede ser un tipo de referencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver más que nada dónde es que casi siempre se usa más. Las variables de instancia no son locales, y más que nada son conocidas así porque también los podemos llamar como campos, ¿no? Entonces son conocidas así porque son creadas a nivel de clase. Eso quiere decir que no existe ningún método que las aloje. Estas como tal no requieren ser inicializadas, reciben un valor por default que nos brinda Java. Y pues si quieren ser inicializadas requieren el crear una instancia, un objeto. En este caso, pues ya vimos más o menos los tipos de referencia, entonces ya podemos saber un poquito de qué va lo que es un objeto. Y vamos a ver un ejemplo, pues en lo que sería el compilador, ¿no? En el caso de las variables de instancia, son todas estas que están sin inicializar. Aquí tenemos una variable de instancia de tipo booleano, una variable de instancia que se llama serial number, otra variable de instancia que se llama oneLetter y otra variable de instancia que se llama myName. Entonces, como les dije hace un momento, todas estas variables por sí solas son inicializadas. Entonces, si yo corro este programa que tenemos aquí, nos va a mostrar el tipo de inicialización que tiene. En este caso, toda variable booleana va a ser inicializada siempre como false. Toda variable de tipo entera va a ser inicializada con un 0. Toda variable char va a ser inicializada con un valor Unicode, que quiere decir null. Y
toda variable de tipo string va a ser inicializada con null. En este caso, este comparte un rasgo muy importante ya que todos los objetos son inicializados con null. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda con las variables de instancia? Ok. Vamos a hablar ahora de las variables, las que a lo mejor suenen las más interesantes para ustedes. Vamos a hablar de las variables que son de clase. Las variables de clase se identifican porque contienen una palabra clave llamada static. La variable, bueno, más bien la palabra clave static, se usa para saber que esa variable como tal es de clase. Esto aplica también para métodos y aplica también para de algunas clases en específico, ¿no? Podemos crear clases incluso estáticas. Entonces, al igual que las variables de instancia, estas se inicializan de manera default y también, pues, pueden soportar lo que sería la inicialización de un objeto o de una instancia de clase. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el IDE para poder ver cómo es que funcionan estas. Aquí tengo variables de clase. Voy a cerrar todo. Close. Others. Save. Estaba seleccionando otra. Mil perdones. Variables de clase. Ok. Entonces, ahora sí, como pueden ver, yo aquí tengo tres variables de clase. Estas variables de clase, ¿por qué se caracterizan? Por la palabra clave static. Y siempre que queramos crear una variable de clase, vamos a usar esta palabra, static. Entonces, ¿qué es lo que dice static o qué es lo que le da esa particularidad? Aquí hay una diferencia muy clave que a lo mejor alguien haya podido notar hace un momento. En las variables de instancia, yo tuve que crear un método, tuve que crear lo que sería la declaración e inicialización de una variable con un objeto. En este caso creé variable de instancia y tuve que crear el objeto, variables de esta clase, variables de instancia, ¿no? Declaré instancias y luego le asigné lo que sería el objeto variables instancia. En el caso de las variables de clase, no es necesario hacer esto. Así que las variables de clase nos permiten, como tal, poder poder mandarse llamar sin la necesidad de estar creando un objeto. Esta es la ventaja con respecto a las variables de instancia. Estas pueden ser llamadas sin la necesidad de crear un objeto, ya que como tal pertenecen a esta clase. Entonces, pertenecen a la clase, ¿no? Entonces yo puedo mandar a llamar serial number, my name is true, y como tal, si yo las imprimo, de igual forma son inicializadas por sí solas. Ahora, aquí hay que ver algo muy interesante. Vamos a ver esto. Perdón, aquí. Es de tipo entero. Vamos a ponerle un 50. Y luego yo quiero acá, no sé, vamos a volver a inicializarla. Vamos a ponerle aquí 100. Vamos a imprimirla. Entonces, como pueden ver, yo puedo inicializarlas, puedo, luego sobreescribirlas y puedo hacer un montón de cosas con ellas sin ningún problema. Yo, por ejemplo, podría, aquí igual ponerle, no sé, hola. Y de este lado, ponerle, no sé, mi nombre, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos a ver una particularidad aquí. Puedo crearlas. Entonces, esta es la ventaja con respecto a las variables que son de nivel de clase, ¿no? Que son de clase. Entonces, las variables
de clase al final, ¿cuáles son las ventajas que tenemos? Es que podemos usarlas sin necesidad de crear un objeto, podemos crearlas a nivel de clase y podemos mandarlas a llamar a donde sea que sea necesario, siempre y cuando sean de tipo estática, sin la necesidad de crearnos un objeto. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta de cómo funcionan estas mismas? Ok. Ahora, antes de pasar al siguiente tema, ya que no hay ninguna duda, vamos a ver algo muy rapidito. Yo aquí estoy inicializando la variable myName con hola. Y luego acá le estoy asignando Abby. ¿Alguien sabe por qué sucede? ¿Por qué al momento de que imprimí me salió hola? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué pasó esto? Todo es válido, ¿vale? Cualquier comentario es válido. Es solamente para que podamos aprender un poquito de algo que se llama este, permutabilidad. Ya lo habías declarado antes como hola, ¿no? Así es. Pero Entonces, tengo aquí, entendido, bueno, no sé si es ujú, seguro que va primero de lo que hay y bajando. Entonces, como lo primero que hay es la declaración de hola y luego la de Abby, pues va a agarrar primero la de hola. La de Abby, pues como no la va a usar, o sea, porque no la está llamando tampoco, va a elegir la primera que encuentre. O ok, eso creo. eso podría ser una opción válida. Voy a explicar qué es lo que pasa. No, este, es una buena analogía, es una buena, idea. Lo que realmente pasa es que las variables, bueno, por ejemplo, hay objetos que no pueden ser alterados. Objetos que van a mantener su forma en todo momento. Es decir, estos objetos son casos especiales y esto tiene mucho que ver con de que sean objetos pues cambiantes, ¿no? Ahorita no me llega el nombre como tal, pero en el caso de un objeto estático, o en su mayoría de cualquier tipo de objeto estático, o de cualquier tipo de declaración estática, únicamente se pueden inicializar una sola vez. Entonces, al momento de que yo, al momento de crearlos, de que se crea, porque cuando yo le pongo static, yo le estoy diciendo que es parte de la clase, pero a la hora de que se creen, lo que va a pasar en muchas ocasiones es que solo se van a poder inicializar una sola vez. Entonces, aquí hay una cosa a tener en cuenta muy importante, y es que yo sí las puedo sobreescribir, pero tienen que ser en lugares ajenos a lo que sería esta clase. Si yo creo cualquier variable de clase que conlleve esta palabra static, solamente se inicializará una sola vez, más será sobrescrita si yo lo hago en cualquier método, ¿no? Por ejemplo, en el método main yo puedo sobreescribir casi lo que yo quiera, pero como tal aquí, al momento de querer cambiarlo, incluso si yo lo hago, si yo lo hago de esta manera, de hecho me marcaría un error de compilación. Este, pues no se inicializaría de nuevo, ¿vale? Entonces, eso, más adelante vamos a ver ese tema. Es un tema que va relacionado también con algunos tipos de clase. Este, ahorita no me llega el nombre realmente de cómo se llamaban. Pero vamos a ver ese tema más adelante. Hay clases que no pueden cambiar su valor. Y hay clases que sí pueden cambiar su valor. Incluyendo también variables que cumplen con este mismo tipo de caso, como son las variables de clase, ¿vale? Entonces esa es la razón por la cual no se puede
pues como tal, volver a inicializar las variables, ¿no? Ese es un caso muy especial, muy específico, muy rebuscado, la verdad. Pero que muchas veces cuando estemos construyendo aplicaciones, nos podría suceder el caso, dado que en su caso, ¿no? Acabas de conocer las variables de clase y dices tú, no, pues están muy padres porque no tengo que hacer mayor cosa que solamente llamarlas, sin la necesidad de tener que estar creando un objeto y haciendo todo lo demás. Pero eso también conlleva sus propios riesgos. Y este es uno de esos riesgos, ¿no? Que yo quiera inicializarla de nuevo y no me lo permita el compilador porque solo permite una sola inicialización. ¿Ok? ¿Hasta aquí claros todos? ¿Alguna Sí, sí, pregunta? sí. Excelente. Ok. Ahora vamos a ver, este temita es muy rapidito, esto es lo que yo les decía. Este es pues el default value que van a agarrar todas nuestras variables. El default value va a ser para booleanos va a ser false, para byte, short, int y long van a ser 0, para float y double van a ser 0.0, para char es un Unicode que significa null, no null con doble L, sino null con una sola L, y para las tipos de referencias van a ser nulo. Entonces, esto solo aplica para dos tipos de variable, que son las de instancia y son las de clase. Las variables locales ya vimos que no se van a inicializar por defecto. Muy importante, aquí lo recalqué, las variables locales no se inicializan por defecto. ¿Ok? Este es un tema muy rápido, no creo que haya ninguna duda realmente. ¿Puedo avanzar con la siguiente diapositiva? Aún así pregunto. Sí, por mi parte puedes seguir avanzando. Ok. Vamos al scope de las variables. ¿Qué quiere decir scope? Significa alcance. Eso quiere decir hasta dónde puede abarcar una variable. Vamos a ver un ejemplo de esto en la IDE para que lo podamos entender de mejor manera. Aquí tengo yo creada precisamente lo que sería una pequeña clasecita que nos va a ayudar para poder entender esto. Entonces, este es un ejemplo de scope. Vamos a ver, yo aquí estoy creando una variable local que se llama bytes of cheese. Entonces, yo creo aquí mi variable local dentro de este método. Y, a ver, voy a hacer una pregunta muy rápida. La voy a lanzar para Benjamín. ¿Cuántas variables tengo yo en este método? En el en el método it, En it, sí. ¿Cuántas variables tengo? Si quieres, incluso puedo hacer un poquito más grande esta parte para que se vea, porque creo que no se ve. Ahí está. tienes ¿no? El byte of cheese es una que te declara como entero y tienes el valor 1. Ok. Bueno, pues tenemos, en este caso, tenemos dos. ¿Ok? Cuenta como una parte el que está llamando, o sea, el que está llamando el método, cuenta como parte una más. Así es. Este es un ejemplo muy importante para que igual podamos entender que todo lo que se haya declarado de esta forma ya es una variable. Toda la declaración como tal siempre es una variable. Entonces, cuando les hagan este tipo de preguntas en el examen puede venir alguna pregunta parecida a esta. Recordar que en un método, tanto los parámetros que están aquí arriba, dentro de estos paréntesis, tanto como las variables que están adentro, conllevan a ser variables como tal declaradas. Entonces, para dar un ejemplo del scope, vamos a pasar a lo siguiente. Yo aquí tengo otro método que se llama comer si estás hambriento, o sea, si tienes hambre. Eat if hungry. Entonces, tengo una variable de tipo booleana que se llama hungry. Luego tengo aquí una pequeña validación con un if. Y aquí se recibe pues el valor booleano, que en este caso va a recibir bytes of cheese. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué aquí me da un error de compilación? ¿Alguna idea de por qué
aquí esta variable me está dando error, a pesar de que está aquí arriba. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué pasa esto? Aparte de pues ya a lo mejor ser muy inteligente y poder leerlo aquí. ¿Perdón? Que no está en la clase que debería, ¿no? Sería primero llamarlo desde desde el otro método. Ok, Las yo... llaves, está fuera de las llaves. Está fuera de las llaves. Es todo, ¿no? Exacto. Sí, igual podría llegar a ser el caso, podría ser un caso válido si no fuera una variable local. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Las llaves, que son las que usamos en Java para poder definir cualquier método, clase o incluso nuestros ciclos o validaciones, etcétera, 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 tienen un significado. Y es que cada una de ellas se llaman bloques de código. En el momento en el que habrán visto que durante la clase yo he hecho esto muchas veces y no le he puesto nada de este lado, y muchas personas han de haber preguntado, los que saben ya más de Java, han de haber dicho qué rayos, pero la gente que pues a lo mejor ya haya tenido un acercamiento más a técnicas más avanzadas, pues sabrán que esto es un bloque de código, ¿no? Y como tal, pues yo en este momento se los presento. Este es un bloque de código y los bloques de código nos sirven para inicializar variables, para declarar variables o para hacer múltiples cosas. Entonces, en este caso, cualquier bloque de código se crea a partir de nuestra primera llave de entrada y nuestra llave de cierre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? También conllevan al scope o el alcance de una variable. Si yo creo una variable local que esté a este nivel, a nivel de este if, eso quiere decir que va a pertenecer hasta donde abarque la llave de cierre de este if. Es decir, que todo este pequeño parte azul que vemos aquí es la parte a la que esta variable va a estar viva. Entonces, una vez que nosotros salgamos de esta variable, ya no va a tener scope o alcance. Por lo tanto, una vez que ya no haya ese alcance, ya no lo vamos a poder utilizar en otra parte. Razón por la cual a la hora de que yo la quiero usar en lo que es el resto de mi código, no me lo permite. Como ven, aquí acaba el scope y entonces aquí me va a decir que la variable byteofcheese no puede ser resuelta porque pues para Java no existe, o para el compilador más bien no existe, porque no está dentro del scope. ¿Qué pasaría en cambio si yo pues pasara esta variable afuera del if? No me marcaría ningún tipo de error. Y esto es porque ahora el scope que va a tener esa variable va a abarcar todo este pedazo que está justamente aquí. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuál es el scope de una variable? Muy sencillo, me voy a fijar dónde está, si es, dentro de qué llaves va a estar o dentro de qué bloque de código va a estar. Y entonces de esa manera yo puedo saber hasta dónde llega el scope de una variable. Hay diferentes tipos de scope, ahorita vamos a ver cuáles son. En este caso, pues, este es uno de los principales, ¿no? Este es uno de los primeritos, ¿no? Vamos a ver, ahora sí, el scope de las variables locales, que es justamente lo que estábamos viendo en este momento. El scope de las variables locales es justamente eso. Dentro de un método, nosotros declaramos una variable que se llama byteofcheese y al momento de nosotros querer usarla con esta impresión, no nos compila dado que el alcance que tiene es únicamente dentro de este if. Y como tal, pues ya lo remarcamos aquí, viendo que está fuera del scope, justo aquí, ¿vale? Entonces, hasta aquí alguna duda del scope para variables locales. Esto es únicamente para variables locales, ¿vale? Hasta el momento. Ok, sin preguntas, ¿vale? Siguiente. Vamos a pasar al scope para las siguientes variables que son las de instancia. Las variables de instancia son un poquito distintas. Yo aquí pues lo que hice fue crear otra clase que se llama mouse. Y dentro de la clase mouse creé una variable de clase y otra variable de instancia. Entonces la variable de instancia que están viendo aquí la estoy usando aquí adentro.
dentro del método grow y la estoy usando para una condición de un if, ¿no? Entonces en este if yo estoy comparando si len es menor que el max len, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya saben que esto está inicializado como 0. Entonces sí que va a ser menor que esto. Y después de esto, yo aquí, pues como ven, aquí el scope yo los estoy pudiendo usar dentro de lo que es este método. ¿Por qué? Porque pues como ya habrán visto, la clase mouse abarca todo este pedazo y es que abarca exactamente todo. Entonces, vamos a verlo como niveles. Muchas veces, entre más alto estén, más fácil va a ser poder identificar cuál va a ser su alcance de la variable. En este caso, las variables de tipo estático, su alcance pueden pasar incluso entre clases. Por ejemplo, yo podría llegar a usar la variable maxLength acá sin ningún problema, ¿no? Poder, si está dentro del mismo, del mismo lugar, no sé, por ejemplo, decirle aquí int hola y poder llegar a usar más length acá. Espérame, acá arriba. Creo que me está pidiendo que cree constante, ¿sí, verdad? Sí. Bueno, en su dado caso, creo que no es pública. No, bueno. En su dado caso, muchas veces nosotros podríamos llegar a usar el scope de las variables para poder usarlo fuera de lo que sería, ¿cómo se dice? Fuera de lo que sería nuestra clase. Por ejemplo, yo podría poner una variable public static y nada más mandando a llamar maxLength fuera de, en este caso, como por ejemplo podría ser mouse, aquí crear, ahora sí ya me acordé, mouse, punto, perdón, no la he importado acá, mouse, scope de variables, punto mouse, punto maxLength, debería dejarme de esta manera, int a es igual a mouse.maxLength y listo, ahora sí, justamente pues me deja llamar a lo que sería maxLength de esta manera y pues no necesité crear ningún objeto, simplemente llamé a lo que sería la clase mouse y la usé para poder ponerle lo que sería nuestra variable de clase. Entonces, puedo incluso, el scope puede variar dependiendo de qué tipo de variable es, ¿no? Una variable de instancia va a morir una vez que se termine el último lugar donde se usó. Es decir, la variable de instancia va a morir siempre y cuando ya no se vuelva a usar. En este caso, pues, por ejemplo, va a permanecer tanto como un objeto permanezca vivo, ¿no? Por ejemplo, yo aquí creé, bueno, no creé ningún objeto en este caso, pero por ejemplo, la variable de instancia aquí length, si yo ocupara crear aquí, no sé, mouse, vamos a ver, si yo ocupara aquí crear mouse y luego mouse Jerry, new mouse de este lado, y yo después aquí mandaré a llamar jerry.length. A ver, aquí es y vamos a ponerle aquí int es igual a. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que termine este bloque de código, este objeto va a morir. Y una vez que muera este objeto de aquí, esta variable va a dejar de funcionar y ya no va a servir. Y ya no la voy a poder usar en ninguna parte. Hasta que se encuentre otro objeto que sea de tipo mouse. Y entonces va a poder usarse otra vez. Se va a poder usar otra vez la variable length. Pero esa es su scope final, ¿no? Su scope final como tal es donde muera nuestro objeto. En el caso de las variables de clase, las variables de clase van a morir cuando la aplicación como tal haya muerto. Es decir, hasta que la aplicación no se deje de ejecutar, no va a dejar de funcionar. Una variable de tipo, en este caso de clase,
va a poder subsistir tanto como subsiste el programa. Esa es su diferencia más clara y así es como pues funciona realmente, ¿ok? Entonces, variables de instancia van a permanecer vivas tanto como permanezca viva el objeto que las haya llamado, y las variables de clase van a permanecer vivas durante toda la vida útil de nuestra aplicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta con alguna de estas dos variables? Ya me salté pues tantito aquí. Ya se les expliqué. ¿Alguna pregunta? Acerca de su scope, de su alcance. No. Ok. Ahora. Yo tengo aquí la variable public. Esta de aquí. maxLength. ¿Creen que la podría usar en este otro paquete que se llama scope variables? Digo, perdón, en este otro paquete que se llama tipos de datos primitivos. ¿Creen que la podría mandar a llamar aquí? Hago la pregunta para... ¿quién más? ¿Quién sería bueno? Bueno, Sí se podría. correcto. Tal como les mostré hace un momento, esa variable que es de clase la podemos mandar a llamar con mouse. En este caso, pues déjenme ver si puedo importarla. A ver si me sale aquí mouse, que es la clase. Ah, bueno, es verdad. En este caso, mouse es una variable de clase local. Ok, esta de aquí, scope. Scope de las variables es la variable pública. Esta es de local. Es una clase local del paquete. Dado que no le puedo poner que sea public, no me va a dejar mandarla a llamar acá. Pero en su normalidad, si una clase es pública, me dejaría poder llamar ese tipo. En este caso, si yo creo aquí dentro del paquete scope variables cualquier otra clase que dígase, no sé, clase prueba, no, vamos a ver, una clase prueba. Y dentro de esta clase prueba yo quiero mandar a llamar pues lo que es mouse. Sí que puedo, de hecho incluso aquí mismo me la marca. Entonces aquí puedo mandar a llamar lo que sería pues maxLength. En este caso permítame un momento, lo que voy a hacer es como siempre inicio yo al revés. A ver si. Entonces aquí sí me deja llamarlo, pero es porque lo que sucede, al menos en esta otra parte, es que no es una clase pública, entonces no me va a dejar llamarlo. Pero sí se puede usar en otras clases, dado que es una variable de clase. Y como tal no necesito crear ningún objeto para poder, o instancia de clase para poder mandarla a llamar, ¿ok? Entonces, tal como dijo Palomo, sí se puede llamar entre clases sin ningún problema. Vamos a pasar ya al siguiente tema. Ok, bueno, ya veo que se me nos fue el tiempo, de hecho. Nos vamos a quedar justamente aquí en creando objetos. Vamos a ver, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 diapositivas. Estamos a nada de terminar. Pues vamos a quedarnos aquí en creando objetos. A partir de la siguiente clase, ya vamos a empezar a usar lo que sería nuestro compilador. Cada quien va a empezar a usar su compilador. Vamos a ver la clase scanner, vamos a ver el ordenamiento de una clase, vamos a ver el garbage collector, que va a ser el último tema. Y a partir de la siguiente clase ya vamos a empezar a construir varios ejemplos. Mañana me voy a juntar bueno, perdón, no mañana. El sábado que viene me voy a juntar con ustedes para terminar ya por fin el capítulo 1. Y en la siguiente clase a esa vamos a hacer un repaso de todo, en el cual vamos a hacer un examen, no de manera individual, sino en equipo, todos en conjunto, y voy a requerir que todos participen. Y después de eso, pues vamos a tener nuestro merecido descanso de una semana antes de iniciar con el capítulo 2. Entonces, pues ya por el día de hoy ya me quedan 3 minutitos. Vamos a acabar el día por aquí. Voy a bajar aquí la diapositiva. Avanzamos bastante bien. Nada más que nos ganó el tiempo. Pero pues como tal era lo esperado. Estuvimos de hecho a una diapositiva de llegar a lo que yo esperaba que llegáramos. Ya a partir de aquí vamos a empezar a ver temas un poquito más